Muy bien, en este video voy a aprovechar para brindarles un poquito de práctica para estos ejercicios, lo que es referente al tema de polígonos irregulares. Entonces acá tenemos este ejercicio número 4, ¿verdad? Perdón, el ejemplo 4. Ahí lo pueden observar, pueden determinar su perímetro y su área. Y a partir de acá también tienen estos dos, y estos ya sí traen sus respuestas, ¿verdad? Aquí está su área y su perímetro para cada uno, entonces los pueden resolver y comparar para verificar que pues todo esté bien. Con el asunto del perímetro, observen que el perímetro se lo dan en decimales, pero recuerden la forma que yo les enseñé para no darlo así, ¿verdad? Porque uno siempre lo da en la forma completa, ¿verdad? Que es la suma de los números irracionales y los naturales. Entonces lo hacen de esa forma, le dan SD a toda la suma, y si les da esto, entonces pues está bien. Tenemos acá otro más, ¿verdad? Tenemos todo el polígono, igualmente acá está el área y el perímetro, pues lo vuelven a hacer como les dije ahorita. Tenemos este otro, recuerden aplicar triangulación, el método de Gauss, como ustedes quieran. Para averiguar el perímetro pueden hacerlo por medio de un triángulo rectángulo. Ya, ejemplo, si queremos averiguar EF, podemos hacerlo acá, encerrando un triángulo rectángulo, o distancia entre puntos. Ya ustedes deciden cómo hacerlo, cuál se les facilita un poquito más. Este otro no hay que aplicar método de Gauss porque en triangulación está súper sencillo, nada más hay un triángulo rectángulo, perdón, base por altura entre 2, base por altura entre 2, se hace la suma y listo. Está bastante sencillo ese. Tenemos este otro y este creo que es el último. Entonces ahí tienen bastante práctica para que pues vayan resolviendo. Bueno, acá hay otro todavía. Y el siguiente tema es cilindro circular recto, que eso es de la parte de secciones cónicas. Es un sólido, ¿verdad? Hay que ver dos sólidos. Eh, Primero vamos a ver lo que es el cilindro y después vamos a ver la esfera. Bueno, en esto quiero aclararles un poquito. Resulta que, bueno, acá ustedes ven estas fórmulas y lo que el MEP nos pide a nosotros es trabajar en esta parte solamente los elementos. Digamos, qué elementos forma el cilindro y no tanto en problemas. Sin embargo, nosotros en clase aprovechamos un poquito estos ejercicios, este tema, para meterle un poquito más. Porque, digamos, lo que el MEP pide es demasiado poco. Pero yo les voy a explicar solamente lo que entra en Faro, nada más. Entonces vamos a ver los elementos, se los voy a explicar acá. Bueno, el cilindro, ¿verdad? Se compone de dos bases, ¿verdad? Una base arriba, una base abajo. Ambas son circulares, por eso el nombre, cilindro circular recto. Y pues como todo círculo, ¿verdad? Ambas bases son iguales, falta, y pues creo que está de más decirlo, pero ya hay que. Recuerden que como eso es un círculo, eh, tiene su radio va desde el centro hasta cualquier punto de la circunferencia. Igualmente acá abajo los radios son iguales. Recuerden los diámetros, el diámetro va de punto a punto pasando por el centro, mide el doble de un radio, y la altura va desde el centro de la base de arriba hasta el centro de la base de abajo, y entre el radio y la altura pues forman ángulos de 90 grados. Entonces básicamente esos son los elementos: un radio, un diámetro y una altura. ¿Ok? Después de eso vamos a ver las intersecciones. ¿Por qué? Que resulta que vamos a tener que cortar el cilindro, y depende del corte así es la figura que se forma. Entonces vamos a ver la intersección de un plano, de un cilindro con un plano. O sea, ¿qué pasa? Muy bien. En este apartado las secciones cónicas se refieren a las curvas que describen la intersección de un cilindro con un plano de acuerdo con su posición. Entonces resulta que el primer corte que vamos a hacer es
cuando intersecamos un cilindro con un plano paralelo a la base significa de esta forma, como está acá en la figura, ¿verdad? En la misma dirección de las bases, dice que se obtiene como resultado una circunferencia que es paralela a dicha base. Y pues no sé, pero se ve obvio que cuando usted corta, pues lo único que va a hacer es hacer el cilindro más pequeñito, ¿verdad? Y la figura que se forma, ¿verdad? Es una circunferencia y es exactamente igual a las bases. Va a medir lo mismo. Vamos a ver, el segundo corte ya así es pues obviamente diferente. En este vamos a hacer una intersección, ¿verdad? Con un cilindro y el plano, pero en forma oblicua a la base. Oblicuo significa transversal, ya un poquito inclinado. Entonces, si usted agarra un cilindro y le hace un corte así de esta forma inclinado, se va a formar una circunferencia, pero ya va a ser alargada, como lo ve acá. Entonces, ya usted no puede decir que eso es una circunferencia, ¿verdad? Porque ya no cumple que su radio va a medir lo mismo, porque si usted se ubica al centro acá, usted mide un radio acá, no le va a medir lo mismo a este, va a ser mucho más grande, entonces se modifica completamente. Esta figura ya se le llama elipse. Entonces, cuando interseca un plano a un cilindro en forma transversal o oblicua, ¿ok? Y también tenemos el otro, que es cuando intersecamos el cilindro con un plano perpendicular a la base, o sea, de esta forma. ¿Cuál es la figura que resulta al momento de hacer esta intersección? Pues un rectángulo, como se ven en estas imágenes. ¿Ok? Y en resumen, tenemos estas tres figuras. Recuerden, esta fue un corte paralelo a la base, perpendicular a la base, rectángulo, y el que es transversal u oblicuo ya se forma la elipse. Esos son los cortes y los elementos que hay que ver nada más por parte de este tema. Sin embargo, acá vienen pues problemas para aprovechar este tema, pero no los vamos a ver. Y en la esfera, vamos a verla igualmente, hay que ver sus elementos y los cortes que se forman. Entonces, primero vamos a ver los elementos, ¿verdad? Es una esfera, es el conjunto de todos los puntos en un espacio que equidistan de un punto fijo llamado centro. Entonces ya ustedes ven una esfera ya no es una circunferencia, ¿verdad? Porque estamos hablando de una figura en tercera dimensión. Y sus elementos, vamos a iniciar con el radio, que el radio va del centro a cualquier punto de la esfera y el diámetro sería va de punto a punto y que tiene que pasar por el centro. El mismo concepto pues, de siempre, ¿verdad? Solo esos dos elementos tienen, radio y diámetro. Y ahora vamos con los cortes. Y resulta que la esfera es una figura muy especial porque resulta que cuando la esfera dice que al intersecar una esfera con un plano se obtiene como resultado una circunferencia cuyo radio es menor o igual que el radio de la esfera. Ok, resulta que la esfera, muchachos, cuando nosotros vamos a cortarla, si le hacemos un corte paralelo, se forma una circunferencia y no importa qué corte le hagamos, podemos hacerlo paralelo, podemos hacerlo perpendicular, podemos hacerlo transversal, como ustedes quieran, pueden cortar la esfera, que la figura que siempre se forma es una circunferencia. ¿Ok? Y lo que nos quiere explicar acá el ejercicio es que cuando usted corta, ¿verdad? La esfera, se forma una circunferencia y el radio de esa circunferencia, que es el corte, puede ser menor al radio de la esfera, ¿verdad? Entonces, este radio siempre va a ser menor al radio de la esfera. Solamente que usted lo corte acá en la pura mitad y solamente en ese caso el radio del corte y de la esfera pues van a ser el mismo. Pero esto es solamente tal vez un dato ahí para que les quede, ¿verdad? Que cuando usted corta el radio de ese corte, si se compara con el radio de la esfera, pues va a ser menor. Solamente ya les dije un caso especial que lo cortan a pura mitad
es donde ocasiona que ambos radios sean iguales. Voy a enseñarles algunos ejercicios que aparecen en Faro para que ustedes vean cómo es que se evalúa este tema. Por ejemplo, en la prueba número 1 del Faro el año pasado se hizo este ejercicio para que ustedes vean que lo único que nos piden son pues elementos. Esta de acá dice que es una figura que representa una esfera de centro E en la cual es intersecada por un plano. Vemos que acá un plano ya fue intersecado y se formó una circunferencia y está la otra parte de la esfera. De acuerdo con la información anterior, considera las siguientes proposiciones. Dice que RH es un diámetro de la esfera. Entonces veamos que RH es un radio, pero más bien del corte, no de la esfera. Y un diámetro, pues jamás. Y EH corresponde a un radio de la esfera. Y vemos que nada que ver, eso no cumple, porque EH no tiene nada que ver ni con radios ni con diámetros, más bien es la distancia que hay del centro al corte, al centro del corte. No tiene nada que ver con radios y diámetros. Entonces aquí la respuesta sería pues ninguna. Tenemos este otro que nos hace pensar un poquito, nada más, pero nada fuera del otro mundo. Dice que Ana desea comprar un basurero que tenga forma de cilindro. Acá estamos trabajando con el cilindro circular recto para ubicarlo dentro de su mueble de cocina. Entonces, el lugar donde se colocará tiene 100 centímetros de altura, 60 centímetros de ancho y 86 centímetros de profundidad. Entonces, imaginémonos, ¿verdad? Un espacio de 100 centímetros de altura, 60 de ancho y 86 de profundidad. De estos tres datos, bueno, vamos a leer la pregunta. Si Ana desea comprar el basurero más grande posible que se ajuste a este espacio, tal que solo una de sus bases esté sobre el piso, entonces con certeza la medida de centímetros del radio del basurero escogido debe ser, ok, tenemos que meter un basurero en este espacio y dice que tiene que ser lo más grande posible. Pero de las tres figuras, la única que me interesa es el ancho, porque recuerde que tiene que ser circular, entonces yo tengo que jugar con el ancho. Entonces solamente tenemos 60 centímetros. Eso significa que solo puede caber un círculo de 60 centímetros de ancho, pero sería el diámetro, ¿verdad? Entonces estamos jugando con 60 de diámetro y me dicen que el radio la medida del radio de ese basurero escogido debe de ser, y pues tiene que ser de 30 para que se cumplan el círculo, ¿verdad? 30 para un lado y 30 para el otro para que tengan 60 en total, porque de lo contrario, si queremos meter un radio de mayor longitud, ya no va a caber en el espacio. Entonces, por lo tanto, la respuesta es A, ¿verdad? Entonces, la profundidad y la altura en este caso pues no se utilizan, solamente el ancho. Vamos a ver otro ejemplo. Dice que a una naranja de forma esférica, ¿verdad?, se le realiza un corte transversal. Recuerden que la esfera, no importa cómo le haga usted un corte, siempre se va a formar una circunferencia. ¿Ok? Y tenemos la 23, que dice la sección plana que se obtiene al cortar un cilindro circular recto con un plano que contenga los centros de sus bases, dice que se denomina. Entonces, dice que al cortar un cilindro circular recto con un plano que contenga las bases. Ok. Muy bien. La 23 dice que hay que hacer un corte que incluya los centros de sus bases. Entonces, viéndolo en un cilindro, ¿verdad? El único corte que usted puede realizar que incluya los centros de las bases, pues sería así, en forma perpendicular. No se lo dicen que lo haga en forma perpendicular, ¿verdad? Si no le dicen el corte que incluya los centros, entonces sería este, el perpendicular. Recuerden que el perpendicular formaba un rectángulo. Entonces, es este de acá. Entonces
Entonces la respuesta sería rectángulo. Estuve investigando este número 22 porque pues obviamente se forma una circunferencia, pero ustedes pueden tener también pueden decir que es un círculo, y ya que esta es la forma que se obtiene. Estoy investigando y sí, digamos, pueden ser los dos conceptos, pero se habla más del borde que de toda el área. Entonces, si nos sale una pregunta de estas, la respuesta correcta sería circunferencia, ya que solamente el corte, ¿verdad? La sección plana, se habla del borde, no de su área. Que si estuviéramos hablando de los dos, de su área junto con el borde, ya sería el círculo. Por aquello que tengan una duda, ¿verdad? Que vayan a preguntar, oye, pero círculo y circunferencia vaya a ser lo mismo. Y esa es la pequeña diferencia. Tenemos este otro ejercicio también que salió en esta misma prueba. Tenemos igual dice que hay un cilindro, ¿verdad? Que es una columna cilíndrica sólida. Además, las siguientes figuras corresponden a las vistas laterales de dos columnas cilíndricas sólidas, como las del ejemplo, en la que son cortadas para encajar en distintos aposentos de una construcción. En cada caso se realiza un corte no perpendicular a las bases. ¿Ok? Entonces dice, de acuerdo con la información anterior, ¿en cuál figura el corte produce una elipse como sección plana? Entonces, ¿cuál de estas dos creen ustedes que al momento que se le hizo el corte se forma una figura, se forma una elipse? Recuerden que la elipse era en forma transversal, o sea, inclinado. Observen que acá no hay un corte inclinado, pero aquí sí. Recuerden que esto es, por decirlo así, que estamos viendo la columna desde arriba, que la columna esté acostada y nosotros estamos viéndola ahí en el suelo. Entonces acá sí se está formando una elipse, entonces solamente en la figura M. Acá, si nosotros observamos, acá sería una circunferencia y desde el otro lado también. Y yo creo que sí, esas serían las preguntas que hay en este examen, que fue el primero. Y en el segundo tenemos otras muy similares. Tenemos otra vez la esfera y nos preguntan que en esta esfera nos dan afirmaciones. Dice que CP es un diámetro. ¿Es cierto eso? ¿CP es un diámetro? No, es un radio. Esto es falso. Y QP es un radio. Y QP más bien es un diámetro. Entonces ambas son falsas. Ven qué sencillo es este tema. Ahí pasamos a la siguiente. Otra vez tenemos pero acá tenemos un cilindro. Dice que en una repostería se preparan postres de gelatina para vender. Se utiliza un recipiente en forma de cilindro circular recto, como lo muestra en la siguiente figura, donde A, B y C son puntos de la superficie del recipiente. A, B y C, ok, sí, son puntos que están digamos que son del mismo recipiente. Y O dice que es el centro de una de sus bases. Ok, dice que OC corresponde a la altura del recipiente. OC, no, esto es falso, ya que está inclinado, ¿verdad? Recuerden que tiene que ser, por ejemplo, acá puede ser BC, una altura, puede ser AD, también otra altura, pero OC no, porque vemos que el segmento está inclinado y recuerden que tiene que ser recto. Y OG corresponde a un radio del recipiente. OG no es un radio del recipiente, porque un radio del recipiente puede ser OB, puede ser también OA. Entonces, también ambas son falsas, ¿verdad? O sea, ninguna es verdadera. Tenemos otro ejemplo, vean que acá se hizo un corte. Recuerden que en la figura, en la esfera, no importa cómo hagamos el corte, siempre se forma una circunferencia, ¿ok? Vamos a ver, tenemos otro, vea que un montón de preguntas muy sencillas. Tenemos dos figuras, aquí se hizo un corte perpendicular, aquí se hizo un corte paralelo a las bases. Dice que en la figura 1 la sección plana resultante corresponde a un rectángulo. Correcto, hasta que por fin una correcta. La figura 2, el borde de la sección plana resultante corresponde a una circunferencia. También.
En esta serían ambas. Tenemos otra pregunta, vean qué montón, bastante sencillas. Dice que en esta, aquí qué es lo que forma, ¿verdad? ¿Cuál es la sección plana obtenida? Y pues ya sabemos que es una elipse, ya que se hizo en forma transversal. Y ya estas serían todas las preguntas, ¿verdad? Que se hicieron. Vean ustedes que solamente de identificar no vienen problemas, solamente vino uno en este examen, en el anterior, pero pues este tema es bastante sencillo.